Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. En uso de la voz, el honorable senador Torres Graciano. Gracias, presidente. Senador Octavio Pedrosa. Vengo a hablar en contra del dictamen, pero quiero hacer algunas consideraciones que anuncié desde el día en que sesionaron las comisiones. Y antes de dar los argumentos de por qué en contra, también quisiera hacer una reflexión en por qué del contra de este tratado y por qué no a favor. Primero, el procedimiento nos obliga a un sí o un no, y eso es un procedimiento legislativo, lo conocemos, lo reconocemos, y entonces este procedimiento pues, nos complica poder hacer alguna modificación. Y ello lo comento porque si bien es cierto que el tratado en su conjunto tiene aspectos muy positivos, como ya los comentaron aquí los presidentes de las comisiones dictaminadoras, también, por otro lado, hay sectores que están preocupados y que va a tener un efecto muy negativo. Al no poder hacerle modificaciones, o es un sí o es un no, nos obliga a ir en un no en el total, pero no dejamos de reconocer la parte positiva que en algunos sectores tendrá este tratado. Primero quiero hablar no solamente a nombre personal, sino también a nombre del senador Juan Carlos Romero Hicks, senador por el estado de Guanajuato, de la senadora Pilar Ortega Martínez, también senadora por el estado de Guanajuato. Guanajuato es un estado donde la industria del calzado, la industria textil, son generadoras de empleo. Son industrias históricas, industrias familiares que han crecido y que hoy son ejemplo incluso a nivel mundial. La economía del estado de Guanajuato está muy fuerte en cuanto a la dependencia de estos dos sectores. Voy a dar algunos datos. En el estado de Guanajuato se concentra el 68.5% de la producción total del calzado del país y el 76.5% de la producción de curtido y acabado. Si a esto le sumamos además lo que es la proveeduría, como son elásticos, textiles, accesorios, suelas, herrajes, etcétera, estamos hablando de una economía fuertemente ligada a la industria del calzado y también a la textil. Disculpen ustedes que me concentre en el tema del calzado, ya por obvio de tiempo habrá de darse los argumentos por parte de la senadora Mariana Gómez del Campo en el tema textil, pero que van muy ligados porque estos dos sectores tienen las mismas preocupaciones, las mismas amenazas, los mismos retos frente a este tratado. La industria del calzado en Guanajuato genera alrededor de 67,000 empleos. La industria textil en el estado de Guanajuato genera alrededor de 31,000. Prácticamente estamos hablando de 100,000 empleos que estas dos industrias generan, muy por encima de muchas otras industrias en el estado. Y estas dos industrias son las que se ven más amenazadas con la suscripción de este tratado. Por eso es que como senadores del estado de Guanajuato, el senador Romero Hicks, la senadora Pilar Ortega, un servidor, venimos a manifestar la preocupación y por ende nuestra oposición a este tratado. Nos parece que no había tanta prisa para sacar este tratado en este periodo. Seremos el primer país que lo suscribe. Y entonces nos parecía que era importante que México esperara para poder seguir negociando y buscar mejores condiciones para estos dos sectores. Nos parece que se debió haber escuchado la preocupación respecto a las cartas paralelas para dar una protección a la preocupación que generaba a estas industrias este tratado. Sin embargo, no se hizo así, las prisas les ganaron y pues bueno, hoy nos vemos aquí discutiendo un tratado que teniendo aspectos positivos pudimos haberlo sacado aún mejor, pero desgraciadamente no se dio la voluntad por parte del gobierno federal. La industria del calzado resultará seriamente afectada por las importaciones de Vietnam debido a la reducción de aranceles, pues este país se enfrenta actualmente a un arancel promedio aquí en México del 24%. Se ha dicho que esto no tendrá un efecto inmediato porque los aranceles serán la reducción progresiva a 13 años. Y es cierto, pero solamente en 19 de los 59 conceptos, es decir, la reducción arancelaria empezará a surtir efecto desde el primer año. Y hay estudios serios que la propia industria hizo llegar a la Secretaría de Economía, donde le demuestran que a partir del primer año habrá una afectación a estas industrias y que en 5 años
el arancel promedio habrá bajado del 25.7 a un 10%. Esto es una afectación directa a este mercado, al mercado interno, de un 40% de la producción de estos sectores. De este modo, la liberalización arancelaria también generaría un impacto negativo en la industria y, consecuentemente, en la generación de empleo. Junto con ello, las reglas de origen aplicadas a la industria no exigen el cumplimiento de algún porcentaje de contenido regional. Por lo tanto, todas las materias primas, tales como telas, cueros, plásticos, forros, herrajes, etcétera, podrán ser importados de Vietnam por otro país, concretamente por China. Es decir, se van a producir, a fabricar zapatos en Vietnam, pero que el material puede ser chino, y va a ser la manera como China va a encontrar triangular su producto para que entre a México sin aranceles. Y ahí es un gran riesgo para la industria del calzado. Cabe referirse que China es prácticamente la principal proveedora de la industria en Vietnam, y que muchas de las fábricas instaladas en China son de instaladas en Vietnam son de capital chino. También, por otro lado, se hace referencia a que hay compromisos donde habrá intercambio de información para evitar que se den prácticas desleales y contrabando. Sin embargo, la redacción no es una redacción afortunada, porque habla de que las partes se esforzarán en el cumplimiento de los compromisos que asumen y que podrán entregar información para evitar estas prácticas desleales. Pero este verbo "se esforzarán" no da garantías, porque finalmente Vietnam podrá decirle a México: me esforcé, no tuve la información y no te la entregué, y lo peor, no hay sanción ni mecanismos jurídicos para obligarles a cumplir. Cabe referir que, si bien el gobierno de México realizó acuerdos con Vietnam y Malasia para algunos acuerdos bilaterales, en el caso de la industria del calzado no se llevaron a cabo estos acuerdos. Insisto, ellos piden el tema de las cartas paralelas. Por otro lado, no dejo de reconocer lo que comentó el senador Héctor Larios. Sí se recibió por parte de las industrias una carta. En el cuerpo de dictamen efectivamente se recogen las inquietudes y ahí están, y creo que eso es también de reconocerse. También es cierto que la redacción del artículo 6, donde se instruye que los presidentes de las comisiones dictaminadoras en su momento platiquen con los siguientes senadores, creo que es un tema fundamental, porque este tratado no es un tema de este Senado o de este gobierno, finalmente es un tema de Estado, y como tal tenemos que darle seguimiento, y es ahí donde está la preocupación para que se genere este grupo de acuerdo, de darle seguimiento a la agenda interna, sobre todo en materia de combate a la competencia desleal, y creo que en esa parte habremos de darle seguimiento. Es decir, hay cosas positivas y negativas. Estamos haciendo un llamado con el voto en contra a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al Gobierno de la República, para que no dejen de escuchar la preocupación del sector calzado textil. Este voto en contra es un voto que sí es razonado, porque reconocemos la parte positiva, pero también señalamos la preocupación y los riesgos que tiene este tratado para estas dos industrias. Industrias importantes no solamente para México, sino para Guanajuato, pero para miles de familias que trabajan, porque este no es un tema de los empresarios, es un tema de los trabajadores de la industria del calzado y del textil, de los profesionales que todos los días se esfuerzan por sacar adelante estas industrias. Mucho se ha dicho que hay que transformarse, que tendrán que reconvertirse, que tienen que modernizarse. Yo los invito a que vayan a las fábricas para que vean que los primeros que entendieron que tenían que transformarse fueron ellos. Vayan a conocer sus procesos para que vean que ellos lo entendieron y lo están haciendo. Finalmente, y gracias por la tolerancia, presidente, en el estado de Guanajuato esta industria es fundamental. En León en particular, donde está asentada esta industria junto con San Francisco del Rincón, Purísima y algunos otros municipios, nos parece que es un tema de vital importancia y se le tiene que acompañar a la industria para cuidar y salvaguardar el empleo de cientos de miles de familias, pero también hacer un llamado a seguir trabajando juntos. Ahí en León hay un lema de la ciudad que dice: el trabajo todo lo vence. Sabemos que ahí tenemos trabajadores, profesionistas, empresarios que saben hacer las cosas, que trabajan bien. Seguiremos trabajando, lo haremos juntos y seguramente venceremos, porque el trabajo todo lo vence. Muchas gracias, senador Torres Graciano.